Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la programación prevista con una nueva serie de ponencias que en este caso versarán sobre la importancia de la rehabilitación en los entornos urbanos. Para ello contaremos con la presencia de don José Luis de Vicente, don José Antonio Gómez Izaguirre y don Pedro Gómez Portilla, a quienes a continuación voy a presentar. Como he dicho, la primera intervención correrá a cargo de don José Luis de Vicente, secretario general del Ayuntamiento de Torrelavega, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED. Entre los numerosos títulos de máster y cursos de especialización que atesora, destacar por su relación con las jornadas que nos atañen, sus estudios de urbanística y su título de diplomado técnico urbanista. Ha ejercido su profesión de secretario de Ayuntamiento desde el año 83 en diversos municipios, en primer lugar en la provincia de Huesca, y en segundo, desde el año 1994, en localidades cántabras. Destacar de su trayectoria profesional su participación como ponente en diversas jornadas y congresos y su colaboración en diversas publicaciones. En su ponencia hablará de su experiencia como gestor en la intervención en un barrio de Torrelavega. A continuación, contaremos con la presencia de don José Antonio Gómez Izaguirre, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción de 1992. Desde entonces ha trabajado en diferentes empresas constructoras durante 16 años, la primera de ellas Ferrovial y la última Ascan, en puestos de jefe de obra. En el año 2008 pasó de la empresa privada a la empresa pública como gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. En su ponencia, el señor Gómez Izaguirre hablará sobre los instrumentos de rehabilitación para cascos urbanos. Por último, intervendrá don Pedro Gómez Portilla, quien disertará sobre la rehabilitación en los entornos urbanos como una oportunidad ante la crisis urbana. El señor Gómez Portilla es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y actualmente ejerce de profesor titular de la Universidad de Cantabria, pudiéndose destacar de sus anteriores puestos el de director general de Urbanismo en la Consejería de Obras Públicas entre el año 2007 y 2011 y el de delegado gerente de la empresa promotoria inmobiliaria Vallehermoso. De las líneas de investigación en las que trabaja podemos resaltar por su relación con estas jornadas las de planeamiento urbanístico y rehabilitación y regeneración urbana. Agradeciendo a todos los ponentes su participación, damos paso ya a la primera intervención a cargo de don José Luis de Vicente. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecer la invitación que se me ha formulado por los organizadores de la jornada para asistir a la misma y en el que yo voy a relatar exclusivamente mi experiencia como gestor de un programa Urban que hemos denominado La Inmobiliaria, un nuevo espacio de oportunidades que se financia con fondos FEDER de los periodos 2007-2013 por la Unión Europea. Ciertamente, si fuera posible realizar alguna afirmación relativa a cuáles son las políticas o la mejor política de rehabilitación de las zonas degradadas, yo creo que la única afirmación posible es que no existe una única política y que la que hay que desarrollar depende en gran medida de ante qué situación concreta nos vamos a enfrentar. Muchos son, por supuesto, los elementos que hay que analizar, entre ellos, obviamente, la razón del crecimiento de la zona urbana, la calidad de la construcción que dispone, la inexistencia de espacios comunes, la acumulación de procesos sociales y, obviamente, parece que cuando atendemos a una actuación de rehabilitación debemos prestar nuestra atención especialmente al problema principal, aunque ciertamente en la degradación de un barrio no solamente incurre una única situación, sino varias en su conjunto a las que hay que afrontar, digamos, más directamente. Ciertamente ha sido mi participación en la gestión del programa Urban la que me ha planteado muchas veces analizar por qué un barrio se ha degradado con respecto a otro, cuál ha sido el motivo por el cual un barrio, como es, por ejemplo, que hemos actuado el de la inmobiliaria, tiene una situación objetivamente peor que otros barrios de Torrelavega que, teóricamente, han crecido a la misma velocidad, o no tanto como la inmobiliaria, pero en la que no han concurrido esas circunstancias que nos han determinado a actuar en el mismo. La inmobiliaria es un barrio de Torrelavega que ha crecido al amparo de los años de crecimiento de la industria del Besaya, algo que no es excesivamente raro en Torrelavega y que yo creo que se puede decir de casi todos los barrios de Torrelavega.
un barrio que se consolidó en una edificación excesivamente rápida, al amparo de la necesidad inmediata de la construcción de vivienda, y que bajo el principio de esa prioridad de vivienda asequible vio cercenadas sus posibilidades de dotarse de espacios verdes o espacios libres, acumulando una densidad de vivienda que es no la mejor, o por lo menos yo creo que es inadecuada para los viales y para los equipamientos que dispone. Es un barrio céntrico, pero curiosamente alejado del centro, con un parque de viviendas en el que se aprecia alguna de cierta calidad en determinados ámbitos, una vivienda de mediana calidad, pero también existen ciertas bolsas de vivienda de bastante mala calidad. Es un barrio sin zonas verdes, es un barrio popular, es un barrio que tiene 7.000 habitantes más o menos, en el que en su momento se asentaron los obreros que vinieron o que accedieron a Torrelavega en razón del rápido crecimiento industrial de la zona, y que con posterioridad se han venido, digamos, a sustituir en los últimos tiempos por una gran cantidad de inmigrantes que conviven con los antiguos propietarios, pero ya bastante más envejecidos, y con una tasa de reposición de estos por parte de los hijos y digamos, otras nuevas gente de Torrelavega que accede al barrio no tan acusada como podría ser en otros barrios. Este era, mejor dicho, el análisis que el Ayuntamiento se había realizado o podía realizar en el momento en que nos planteamos la posibilidad de acceder al programa Urban de la Unión Europea. Superada la primera fase, en la cual, que nos planteamos por qué la inmobiliaria y no otro barrio de Torrelavega, que también se podía haber actuado sobre otros barrios de Torrelavega, la conclusión, y la primera y principal conclusión a la que llegamos es que nada es posible rehabilitar el barrio de la inmobiliaria sin que los habitantes del barrio digan qué es lo que ellos mismos necesitan. Por tanto, cuando nos planteamos realizar este programa Urban, lo que dijimos es vamos a establecer un marco amplio en el cual posteriormente pueda concretarse y que, con la participación ciudadana determinemos exactamente cómo vamos a actuar. Y es un programa que el Ayuntamiento deseó realizar directamente a través de sus servicios, por dos cuestiones. Una, porque había que abaratar los costes. Era un programa corto de 6 millones de euros. Nos daba envidia muchas veces ver el programa Urban en Andalucía de 12 y 14 millones de euros. El nuestro eran 6 millones de euros, era un programa cortito, aunque también he de decir que si al final sacamos todas las pretensiones entre el programa Urban y el resto de las actuaciones colaterales al programa Urban, podríamos llegar a un total de una inversión de casi 20 millones de euros en la inmobiliaria. Por otra parte, lo que se pretendía era implicar a los servicios municipales en un programa europeo que nos aportase un valor añadido. Y ese valor añadido era experiencia para otros retos, que en Torrelavega los hay y muchísimos. Eso en cada barrio tenemos uno. Así, el programa partió fundamentalmente de 4 patas, que fueron las que posteriormente se desarrollaron. Se quiso establecer una actuación estrella, una actuación que tuviese un significado, que le diera vida al barrio, que a partir de ese momento dijese, en el barrio de la inmobiliaria lo identificamos con. Por otra parte, queríamos establecer un programa abierto en materia de infraestructuras, un programa que pudiéramos concretar con la participación ciudadana, porque entendíamos que el Ayuntamiento tenía sus ideas, pero ciertamente los vecinos son los que deberían opinar sobre qué es lo que consideraban más aceptado. Deberíamos atender al comercio, porque el comercio ha sido el alma económica del barrio de la inmobiliaria y queríamos que la actividad económica se mantuviese en el barrio. Y, por otra parte, debíamos atacar problemas sociales que se planteaban en el barrio de la inmobiliaria, como se plantean en otros ámbitos de Torrelavega, pero que, aprovechando el programa Urban, nos permitiría actuar sobre ellos. Bien, una vez obtenida la concesión de la ayuda Urban por parte de la Unión Europea, empezamos a desarrollar el programa. Y el primer paso que dimos fue la creación de un órgano de participación. Ese órgano de participación, que llamamos Consejo Sectorial de la Iniciativa Urban, sobre el cual el Ayuntamiento aprobó su ordenanza reguladora de tal Consejo Sectorial, estaba constituido por representantes de los grupos municipales y de la comunidad autónoma, como financiadores y como gestores del programa, representantes de la Asociación de Vecinos, un representante de los centros educativos existentes, un representante de la Cruz Roja, representantes de los sindicatos mayoritarios, representantes de las asociaciones de barrios, de los barrios las asociaciones que había en el barrio, y representantes de la Cámara de Comercio y de las asociaciones de comerciantes. En total, 19 miembros, cuya primera función fue tramitar un plan director. El plan director
que respondía en su formulación inicial a esa pata que había dicho de las infraestructuras establecidas con carácter genérico, pretendía concretar posteriormente esa primera idea en una serie determinada de análisis, o sea, partiendo del análisis del barrio a la determinación de unos concretos actuaciones a las que se deberían de acceder. Ciertamente, todo el mundo sabe que cuando hacemos participación ciudadana, cuando la participación ciudadana entra en las instituciones, tenemos un valor añadido, que es la legitimación de nuestras decisiones. Pero ciertamente eso plantea también una serie de problemas que, por supuesto, entran dentro de lo que es la negociación con los representantes de los vecinos y con los representantes de las asociaciones. En Torrelavega, en el ámbito del Consejo Sectorial, no fue excesivamente difícil, pero tampoco fue excesivamente fácil. Eso también yo creo que interminables discusiones para determinar el plan director las tuvimos. Y por otra parte, ciertamente el proceso participativo nos adopta legitimación, pero también nos aporta burocracia. Eso yo creo que también debe quedar claro, porque no solamente hay que participar, hay que formular esas participaciones y hay que posteriormente trasladarla a los órganos de gobierno, con lo cual los periodos de decisión se nos alargan. Pero yo creo que con eso conseguimos ciertamente, conseguir una participación efectiva, que incluso yo creo que ha permitido que ciertos problemas que había en el barrio de quejas y demás sean en cierta medida mediatizado o apagado. Ha sido para mí, desde mi punto de vista, el Consejo Sectorial el que al final ha decidido cuáles son las obras de infraestructura fundamentales para su realización. Y en este sentido también he de reconocer que los grupos municipales en el Ayuntamiento hasta ahora han venido manteniendo y aceptando todas las propuestas que se han realizado en el Consejo Sectorial, en el que ellos participan activamente. Tampoco están allí solamente para mirar. El Consejo Sectorial tiene un carácter consultivo, pero obviamente tiene una legitimidad y una legitimación hacia las decisiones municipales que son importantes. Paralelamente con la constitución del Consejo Sectorial, el Ayuntamiento tuvo que modificar el Plan General con la finalidad de meter dentro del Plan General las actuaciones que se pretendían en el Urban. Eso nos planteó dos problemas que yo creo que todo el mundo puede conocer cuando se tramita modificación. Por una parte, la lentitud en la tramitación, aunque en este caso la modificación del plan solamente nos costó 9 meses, que para mí, aunque parece un periodo largo, fue todo un éxito. Y luego supuso también un coste importante en expropiaciones, porque las actuaciones que se tenían que realizar en el barrio no permitían la aplicación de mecanismos de compensación urbanística de tal manera que pudiéramos trasladar aprovechamientos de un lado a otro, etcétera, ¿no? Con lo cual, todas las actuaciones que no se actuaban ya en suelo urbano concreto y en viales del Ayuntamiento exigieron una expropiación que al Ayuntamiento hasta el día de la fecha le ha costado 3 millones de euros, porque actuamos en una zona de gran consolidación de edificación y sobre la cual ciertamente las subvenciones de la Unión Europea no han llegado ni a los 200.000 euros. Bien, esta situación de alto coste ha impedido al Ayuntamiento realizar otra serie de actuaciones en las cuales estaba previsto también en el ámbito del programa, pero que se han tenido que dejar y que posiblemente, como era el centro de emprendedores, pudiera retomarse próximamente. Por tanto, una vez concretadas las actuaciones por el Consejo Sectorial, este quedó concretado en 4 patas. La primera fue una actuación emblemática. La actuación emblemática que se ha planteado es un centro de educación de adultos y aprendizaje permanente. Una apuesta del Ayuntamiento por el mantenimiento de la cultura y por el aprendizaje como una fase importante de toda la vida, no solamente encaminado a romper situaciones de falta de educación inicial, sino promover un ámbito en el cual se pudiera desarrollar la cultura como formación permanente para inmigrantes, para los vecinos de Torrelavega, para los del barrio y para los de fuera. Y además es una actuación que crea un edificio más o menos singular. Un edificio singular en una zona que hubo que expropiar por el Ayuntamiento, que va a ser posteriormente una entrada a un parque. Y por tanto, pues esperemos que eso dé vida al barrio. En esta actuación, además, se une la pretensión, ya veremos si es posible de acuerdo con las situaciones financieras, de construir un aparcamiento para residentes que incluiría en los bajos del edificio y que, por tanto, permitiría
digamos, mejorar la situación de falta de aparcamientos en la zona. A ello se le unió, por otra parte, otra serie de actuaciones también, otra serie de actuaciones ya un poco más limitadas, como era la realización de una zona de juego, el traslado de donde estaba la bolera, si alguien conoce Torrelavega, de lo que era la finca de la Carmencita, a una zona adyacente, con la finalidad de poder actuar posteriormente en la finca de la Carmencita, y por otra parte la creación de una zona, digamos, de juego para los jóvenes que permitiese su uso polivalente con el uso del colegio José María Pereda, con el parvulario que está en esa zona. La segunda pata del programa fue el programa encaminado a la mejora urbana, que se ha recogido en el plan director de la inmobiliaria y cuya pretensión era traer el barrio al centro, o mejor dicho, extender el centro de Torrelavega hacia la inmobiliaria. Si alguno es de Torrelavega o alguno lo conoce, el concepto de centralidad en Torrelavega es una cosa exagerada. La inmobiliaria, que yo soy de Madrid y para cualquier madrileño está a la vuelta de la esquina, como quien diga en mi barrio, es el extrarradio en Torrelavega. Y lo que queríamos era conectar el barrio de la inmobiliaria con el centro que estaba al lado, pero de tal manera que pudiese considerarse parte del centro. Esta actuación se concretaba fundamentalmente, o se ha ido concretando a través de unas actuaciones de semipeatonalización y algunas actuaciones puntuales de mejora de alguna plaza y de mejora de itinerarios. Por tanto, las finalidades que nosotros pretendíamos era, por una parte, romper las barreras físicas existentes. Queríamos crear recorridos peatonales que conectasen directamente los existentes en el centro de Torrelavega con los de la inmobiliaria. Queríamos mejorar la calidad de las zonas del barrio, eliminando una parte del tráfico, ganando la ciudad para los peatones y con el convencimiento de que la ampliación de espacios públicos, mejora la convivencia en el barrio. Y por otra parte, realizar lo que podemos llamar, de una manera pretenciosa, la aplicación de la teoría del Kaizen a la rehabilitación urbana, es decir, pequeñas actuaciones, no excesivo coste, cortas en el tiempo, que permitiesen, digamos, hacer una apreciación de que se estaba haciendo algo y que se estaba mejorando, y a la vez nos permitía, pues, atacar los problemas un poco de más fondo a través de unas obras de más largo plazo, porque el programa tiene un periodo de ejecución hasta el año 2015. A estas actuaciones se le unía la necesaria dotación de equipamientos, como hemos dicho, de juegos infantiles y la de jóvenes. También se desarrolló un programa de fomento del comercio con la finalidad de dar vida al barrio, que se encontraba en cierta medida bastante degradado. Este programa está dotado con 300.000 euros y lo que se pretendía es subvencionar la mejora de los establecimientos. Ahí hemos tenido un cierto problema porque hemos querido imponer una imagen urbana y realmente la imagen urbana no la hemos conseguido sacar. Entonces va a ir destinado exclusivamente no solo a mejorar la imagen urbana, no uniformarla como a lo mejor inicialmente pretendíamos, sino a mejorarla y digamos, a la mejora de la calidad de los establecimientos del barrio de la inmobiliaria. Y, por otra parte, unas actuaciones de carácter social encaminadas a los colectivos que se considerasen más necesarios y que se ha concretado en la realización o en la creación del Centro Juvenil del barrio de la Inmobiliaria, pues el Consejo Sectorial hacía con ello una apuesta de futuro por el barrio y por la educación en convivencia. Por otra parte, fuera del ARI, fuera del programa Urban, pero conectado con él, digamos, de una manera ciertamente posible, la comunidad autónoma ha desarrollado, ha incluido, ha establecido un ARI en todo el barrio de la inmobiliaria, lo que permite atender a una de las patas en las cuales el Urban no podía atender porque no lo permitían los fondos FEDER, como era la rehabilitación de vivienda. Bueno, todo esto lleva a que el programa, que al igual que el fondo FEDER debe estar acabado en el 2005, esperemos que tenga un éxito, que tenga éxito y que la inmobiliaria como tal tenga un antes y un después de la ejecución del programa Urban y que sea un barrio más habitable, más abierto y más favorable al acceso de todos los vecinos de Torrelavega. Pero a mi juicio también esto tiene un feedback para el ayuntamiento, y ese es que nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo a gestionar programas. Un programa basado fundamentalmente en la participación ciudadana. Una participación ciudadana que yo entiendo que es absolutamente necesaria y sin la cual el programa nunca podría haberse desarrollado. Yo creo que los servicios administrativos lo hemos aprendido. Lo que nos queda es que los políticos, los grupos municipales, lo asuman,
y lo apliquen a otros barrios de Torrelavega con subvención o sin subvención, pero con programas a largo plazo que nos permitan establecer programas concretos y detallados de actuación integrales en los barrios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos ahora a escuchar la ponencia Instrumentos de Rehabilitación para Cascos Urbanos a cargo del señor don José Antonio Gómez Izaguirre. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Luis y tu equipo, por organizar estas jornadas que principalmente van a servir como reflexión en todo este tema de la vivienda. Gracias a todos los que estamos hoy aquí, especialmente un día meritorio con la fantástica tarde de primavera que tenemos. Y quería empezar diciendo una cosa que me ha llamado la atención de la mesa anterior, y ha dicho uno de los ponentes, me he quedado con un dato y le quería resaltar, y es que ha dicho, analizando las viviendas del País Vasco y de España en general, que la persona principal en las viviendas tiene una edad de 57 años. Yo cuando lo he escuchado me he quedado un poco impresionado. Yo tengo que decir que las viviendas, las casi 800 viviendas que tenemos hasta ahora desarrolladas por el Ayuntamiento de Santander, las 800 VSPO, la persona principal tiene una media de 26 años. Con lo cual, bueno, hoy me voy de estas jornadas con el espíritu un poco más elevado. Y luego quería decir que he tenido suerte. He tenido suerte porque cuando me enteré en el programa, Luis, que iba a estar en la misma mesa que yo, el profesor Pedro Gómez, dije, bueno, pues como a mí, la verdad es que de rehabilitación sé poco, voy a hablar de lo que a mí más me gusta, que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con la rehabilitación, y ya Pedro nos hablará de rehabilitación, porque como ha dicho antes la compañera, en mi currículum yo rehabilitación no he hecho nunca y por tanto poco puedo contaros de la rehabilitación. Lo que sí que puedo es sugerir algunas ideas y de eso quería un poco charlar. Y no me he resistido, y me vais a permitir que, dado que estamos a 2 de mayo, empiece la charla con esta fantástica obra de nuestro maestro Goya en la Plaza del Sol de Madrid, de hace hoy 204 años, en la que un grupo de madrileños tuvieron el coraje de plantarle cara a los franceses que ya estaban aquí en 1808, ¿no? Y esos mamelucos que se ven allí, que no son más que egipcios a sueldo del emperador, bueno, pues les plantamos cara. Y yo hubiera querido invertir todo mi tiempo en charlar sobre esto, pero como sé que no puede ser, he empleado solo esta imagen para que nos sirva un poco de pie a lo que realmente creo que tenemos que tender, que es a esto, ¿no? A luchar por las cosas que creemos y que tiene bastante que ver, entre otras cosas, con la vivienda y con las VPOs, la vivienda de protección oficial, que ahora se llama eufemísticamente de precio asequible. Con lo cual, Goya y el 2 de mayo sí que tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? De la jornada pasada, del miércoles pasado, pues yo me quedé también un poco con una alusión a esto, que ya aconsejo a todos los que no lo hayan leído, este fantástico libro que es El Principito, a que lo lean, ¿no? Y la verdad es que cuando conseguí esta imagen del Principito, el dibujo número 1 que sale en el libro, lo cual me ha obligado a releerle, lo cual es un ejercicio también interesante. Os cuento por qué esta boa así inflada, tampoco os voy a los que no la hayáis leído reventar un poco la historia, por qué me recordó a las jornadas del miércoles pasado. Y es más o menos por esto, ¿no? Porque la verdad es que bien se podría haber tragado esa boa a todos los visados de vivienda en Cantabria desde el año 1900 no sé qué ahora, y que si no fuera por lo angustioso de la realidad que vivimos, pues podría ser hasta incluso gracioso pensar que ya el Principito hace 100 años tuvo esa visión de que se podía tragar una boa toda la edificación que hemos hecho en los últimos años. Pero en el fondo, y dado que las jornadas iban de sostenibilidad, le está dando un poco de vueltas al término sostenible, ¿no? Que a mí personalmente es un término que no me gusta, no sé si un poco desafortunado. Hay palabras, así como algo insostenible, sí que todos en la cabeza enseguida pensamos en qué puede ser. Algo sostenible es más difícil de pensar. Y sin embargo, en la prensa de este mismo fin de semana me he encontrado con imágenes como esta que fotografié
para ponerla en la presentación, y que hablaba de un bosque y un desarrollo forestal sostenible, ¿no? Y luego dice abajo, apuesta por la sostenibilidad, con lo cual dije, joder, pues igual el equivocado soy yo y sí que es importante mantener el término, ¿no? Sin embargo, también este fin de semana y en otro periódico vi que ya utilizaban la palabra sostenible para cosas como precios sostenibles para las viviendas. Ya me pareció un poco abusar del término, porque así como lo entiendo para cosas como la que acabamos de ver antes, hablar de precios sostenibles creo que es un poco pecar de eufemismos. En cualquier caso, como he estado estos días atrás y sabía que íbamos a hablar de la sostenibilidad hurgando en Internet, para mí, digamos, el concepto, vamos a decir, más magistral o el mejor ejercicio de síntesis sobre lo que es sostenible me lo da esta imagen, que como además sé que luego las ponencias van a estar colgadas o se van a poder acceder a ellas, ahora no quiero robarle tiempo al esquema, pero me parece un ejercicio de síntesis fantástico de cómo se llega a lo sostenible, pues desde lo soportable, lo viable, lo equitativo y a su vez, es para dedicarle un rato al croquis, pero tampoco quería hacerlo, simplemente quería brindarlo aquí para quien quiera luego tenga la paciencia de repasar alguna de las ponencias. Pero insistiendo en el tema sostenible, yo personalmente, el concepto que para mí más se puede equiparar a sostenible es este. Es el de buscar el equilibrio. Lo pensé un tiempo. La verdad es que hay palabras, las palabras son importantes, ¿no? Porque a veces, ahora que se habla mucho, por ejemplo, de amnistía fiscal y demás, a veces uno mal utiliza palabras y eso da lugar a ideas erróneas de lo que se quiere decir. Y entonces yo, más que sostenible, me gustaría que cuando se hable de la política de vivienda se pudiera hablar de una política equilibrada. Pero bueno, de eso voy a hablar también un poco más adelante. Y luego quería hacer una reflexión, porque al final esto no va a ser más que un encadenamiento de reflexiones, y esta, que bien podía haber salido en las jornadas del miércoles pasado, es que no hay fórmulas mágicas en este mundo en el que ahora estamos inmersos, ¿no? He querido pensar que al final la mejor fórmula puede ser el sumando de estos dos ingredientes, ¿no? Trabajo e imaginación. Imaginación porque en estos últimos años que nos está tocando vivir, pues la verdad es que las entidades financieras nos están casi que empujando a cada día a echarle más imaginación sin renunciar en esa ecuación a seguir trabajando, ¿no? Y volviendo al concepto del equilibrio como sinónimo de sostenibilidad, he querido poner una diapositiva en la que comparemos la venta y el alquiler. El alquiler con opción a compra, claro, porque yo creo que del alquiler puro ya no habla casi nadie, y todos ya hablamos del alquiler con opción a compra por aquello de vender mejor el producto, ¿no? Porque parece que en esa conciencia que todos los españoles tenemos, de que alquilar es casi medio tirar el dinero, si alquilamos con opción a compra parece que estamos comprando, y quizás sea verdad, nuestra vivienda a plazos, ¿no? Entonces quiero decir que aunque está bien que hablemos del alquiler con opción a compra, siempre tiene que ser con un equilibrio respecto de la vivienda en venta. ¿Y por qué digo eso? Bueno, por un tema meramente muy mundano, que es el dinero. Es decir, si tú vas a un banco a pedirle un préstamo promotor para hacer una promoción en alquiler, como no le vayas a ese banco y en ese mismo momento ofreciéndole que también vas a hacer una promoción en venta e incluso superior en viviendas que las de alquiler, es que no te van ni a escuchar. Por eso yo a mis jefes siempre les digo que a partir de ahora, que tenemos que hacer venta y tenemos que hacer alquiler con opción a compra, las hagamos en un cierto equilibrio. Por poneros un ejemplo inmediato, antes de que termine el 2012 queremos hacer en la Cavaduca 2 nuevas promociones. Una será en venta, 111 viviendas, y otra será en alquiler, 37 viviendas. Porque claro, otra cosa que el banco se va a asegurar siempre, si finalmente te presta el dinero, es que con lo que tú obtengas de la venta seas capaz de devolverle al banco lo que te ha prestado para el alquiler, porque al banco le importa muy poco que tú dentro de 10 años vendas o no vendas las viviendas. Él va a querer
que antes de que pasen esos 10 años tú le hayas devuelto el préstamo que te ha hecho para construir esas viviendas en alquiler. Otro equilibrio muy importante también es este. Es el equilibrio entre las viviendas que llamamos de nueva planta, o la política desarrollista, como se decía en la jornada del miércoles pasado. Yo tengo que decir que a mí la palabra desarrollista me gusta, O sea, no le encuentro un lado peyorativo, porque hay que desarrollar las cosas, o sea, tenemos que desarrollarnos permanentemente. Entonces, a mí me gusta. En cualquier caso, la nueva planta y la rehabilitación, que quizás sea de lo que estamos aquí hoy, o a lo que hemos venido a hablar. Hace falta otro equilibrio. ¿Y por qué digo esto, que hace falta otro equilibrio? Bueno, por un motivo. Hemos hablado mucho y se está hablando mucho hoy de la rehabilitación, pero yo quiero hacer una reflexión. La rehabilitación no genera oferta de vivienda para quien busca una vivienda, no al menos en Santander. La rehabilitación mejora la calidad de vida de la gente que ya vive en una vivienda o en una infravivienda, como se ha dicho antes, por supuesto. Es fundamental la rehabilitación, sobre todo una vivienda que no sea accesible, una vivienda que no sea eficaz energéticamente. Por supuesto que es importante la rehabilitación, pero rehabilitando viviendas en las que hoy vive gente, lo que vamos a conseguir es que esa gente que vive, si tiene la suerte de que les den un préstamo para hacer frente al gasto de esa rehabilitación, mejore su calidad de vida, como no, fundamental. Ahora, si en una ciudad como es la nuestra, como es Santander, hay una demanda de gente que quiere seguir viviendo en Santander y tener su vivienda, bien sea en alquiler, bien sea en compra, hace falta hacer viviendas de nueva planta. Por eso digo que la sostenibilidad es equilibrio y tenemos que pensar que tiene que haber un equilibrio, y además lo ha dicho el director de vivienda antes, de que la rehabilitación es una apuesta muy importante, pero en ningún caso, y lo he dicho y yo he tomado buena nota, sin renunciar, como no, a la vivienda de nueva planta. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de esto. He venido a hablar de los ARIs, ARCUS y ARUS. Que la verdad es que cuando lo escribí así en grande, esta quería ser la primera transparencia de mi charla y, como habéis visto, me he empezado enrollando con los mamelucos y he estado hablando del Principito. Esta iba a ser la primera transparencia de mi charla o de mi reflexión. Escrito todo así seguido, parece de estos poemas modernos japoneses que están ahora de moda, ¿no? Los Ari, Arku, Arus. La verdad es que vivimos un poco en el siglo de las siglas, y valga el juego de palabras. Y he buscado más siglas. He buscado siglas como PIB, VPO, ERE, que unas por suerte y otras por desgracia a todos nos suenan últimamente bastante, ¿verdad? Pero estas tres, por ejemplo, que están cogidas al azar y no quieren formar ninguna frase en concreto, no tienen algo que sí que tenían las tres anteriores y que, por ejemplo, también tienen estas tres, que es, bueno, pues nada, una letra en común, en este caso la V, ¿vale? De esto se podría hacer una broma, pero no la voy a hacer, que tampoco están los tiempos para bromas. Y volviendo otra vez a las tres siglas con las que tenía que empezar mi charla, pues he querido remarcar lo que tienen en común estas tres figuras de las que a continuación voy a hacer un breve esbozo, ¿no? Que es lógicamente esa R, que no es más, en los dos primeros casos, que hablar de rehabilitación y en el último hablar de renovación. Y le he querido conscientemente cambiar el color porque quería hacer una pequeña parada aquí y contar brevemente una cosa que conté ya a los vecinos del Cabildo, porque en Santander tenemos un ARU, tenemos varios ARIs y hasta tenemos un ARCU, tenemos un poco de todo, ¿verdad, director? Y quise hacer esta reflexión y la hice con los vecinos para que supieran que lo que se consiguió en el Cabildo, aparte de tener un ARCU que tienen, es el primer ARU de Cantabria, ¿verdad? Y esa letra, que solo parece una letra, pero es algo más que una letra, significa bastante. La diferencia entre rehabilitar y renovar. Y en el caso de las viviendas puede significar rehabilitar, todos intuitivamente ya sabemos lo que significa, pero renovar, en este caso, y la ley así lo marca y el Real Decreto, es demoler y volver a construir. Lo cual ya nos dice que los ARUs solo se pueden delimitar en zonas especialmente muy degradadas de las ciudades, ¿vale? Como así desgraciadamente nos pasa en nuestra ciudad.
Bueno, y ya habiendo dejado claro esa diferencia entre unos y otros, quería hacer otra reflexión, que es esta, ¿no? Esto lo dijo un día mi jefe, el concejal de urbanismo, y yo me quedé con la frase, y es verdad. Estos ARIs, ARCU, ARUS no son herramientas urbanísticas. Además lo dijo, y lo dijo ante un foro de gente, yo creo que fue en el barrio Pesquero. Son figuras que habilitan subvenciones. Eso es importante. Dicho de otro modo, la administración, bien sea la local, la autonómica o la estatal, incentiva la actuación particular con dinero. Esos son los ARU, ARI, ARCUS. ¿Pero qué actuación particular es la que incentiva la administración? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a decir que una asignatura, así como nunca supe AutoCAD, y no me arrepiento de no haberlo nunca sabido, los PowerPoint me he prometido a mí mismo mejorarlos y aprender más, porque es importante. Estoy viendo PowerPoints fantásticos y yo la verdad es que solo sé hacer que las letras se muevan para un lado y para otro, pero eso pido disculpas por el tema. Es que me la he recordado ahora, es que es penosa esta. Entonces, no sé, es que ni siquiera sé cómo lo hice, porque normalmente aparecen las letras de otra manera y en esta se ha puesto a dar vueltas. Entonces, ¿qué actuación particular es la que la administración financia? Bueno, pues estas, o bien la rehabilitación, o bien la renovación de los edificios. Y aquí la palabra edificios no está puesta tampoco gratuitamente, no he querido decir de las viviendas. ¿Por qué? Bueno, porque eso es otra cosa que poca gente sabe. Cuando se declara una zona ARI o una zona ARU, se delimita una serie de edificios, lógicamente compuestos de viviendas, porque lo que se pretende rehabilitar son los edificios y, por supuesto, las viviendas que están en ellos, pero en el orden ese, edificios y luego viviendas. Esto me trae a la memoria que ahora en uno de los ARIs que tenemos, uno de los vecinos se ha acercado a la oficina de rehabilitación que tenemos montada y, bueno, se puso como un basilisco allí, montó un pollo porque él quería cambiar las viviendas de su casa, que estaba su casa dentro del ARI. Y le explicó la chica que tenemos allí en SVS que el ARI es para rehabilitar todo el edificio y dentro del edificio él podrá cambiar sus ventanas, pero él no puede pedir una ayuda para cambiar sus ventanas si no está dentro de una solicitud más amplia, más ambiciosa, que sea rehabilitar el edificio en global. En fin, es un tema que la gente tampoco acaba de entenderlo muy bien, pero bueno, será cuestión de tiempo. Bueno, pues esa es la actuación particular. Y volviendo al tema ARIS, ARCUS, ARUS, también quería subrayar que hay un protagonista activo que son las comunidades de los vecinos. O sea, no somos los individuos propietarios de nuestra casa, son las comunidades de vecinos. Y hay un protagonista pasivo que tampoco son nuestras casas, es el edificio donde están nuestras casas. Bueno, lo dejo ahí. Imagino que la propia transparencia lo dice todo, pero quería ponerlo de relieve. Y ahora, como esta es la única de todas las diapositivas, creo, o solo hay dos, en las que hablo de euros, porque tampoco quería mucho hablar de dinero, pero al final casi que es imposible no hacerlo. Una diferencia, no voy a decir la gran diferencia, entre un ARI, un ARCU y un ARU, está en la cantidad de dinero que cada individuo va a recibir máximo de subvención por la actuación. Los ARIs, hace tiempo, los primeros ARIs fueron hasta de 4.500 euros por vivienda de ayuda. Ahora son de 5.500. Esto es la suma de lo que te subvencionan entre varias administraciones, principalmente el Estado y luego también la comunidad autónoma. El ARCU, sin embargo, sube un escalón esta ayuda y la lleva hasta 6.000 euros. ¿Vale? Tengo que decir que el ARCU, se llama ARCU, antes ha salido porque tiene que estar en un centro urbano, especialmente, degradado, ¿no? Y por último, el ARU, fijaros la gran diferencia, eleva, claro, es que la gran diferencia es que aquí vamos a demoler un edificio y le vamos a levantar nuevo, con lo cual estamos pasando de 6.000 a 30.000
euros por vivienda máximo. Y cuando digo máximo, hay que tener en cuenta que para que alguien reciba, por ejemplo, en el ARCU, esos 6.000 euros, el gasto que la comunidad de vecinos ha tenido que repercutir a cada vivienda tiene que ser tal que el 40%, es decir, lo máximo que te van a subvencionar es el 40%, creo que el 50% cuando llegas al ARCU, eso lo sabe muy bien José María Cárdenas, que está hoy con nosotros. Pero bueno, si fuera la mitad, cada vivienda tendría que haberse gastado previamente 12.000 euros para luego, una vez hecha la obra y gastados esos 12.000 euros, recibir de subvención esos 6.000 euros por vivienda. Esto es una reflexión que hago porque también hay gente que dice, bueno, pues si tenemos 6.000 euros por vivienda, y digo, no tenéis 6.000 euros por vivienda. Os tenéis que gastar 12.000 por vivienda para que tengáis después 6.000. Si tú por vivienda te gastas 3.000, solo vas a recibir 1.500. Es otra cosa que a la gente también a veces le cuesta entender, pero bueno, estamos para explicárselo. Y descendiendo ya a Santander, que es un poco el límite geográfico en el que me toca moverme, ¿qué es lo que tiene Santander y qué subvenciones tiene Santander aprobadas? Bueno, veo que ponen aquí los bailes de letras. Bueno, pues Santander tiene 4 ARIs, 3 por la zona del Río de la Pila, San Celedonio, San Simón entre Huertas, y un 4º ARI muy reciente en el barrio pesquero. Y la suma de esos 4 ARIs significan en euros 3,3 millones de euros en subvenciones. También tenemos un ARCU en el Cabildo de arriba. Era un ARI y hoy es un ARCU. Y ese ARCU tiene subvenciones entre las 3 administraciones, 4,24 millones de euros. Y cuando digo tiene subvenciones, son euros que están ahí y que, cumpliendo con el gasto requerido, pueden llegar a los propietarios de esas zonas, ¿no? Y tenemos un ARU también en el Cabildo de arriba, cuya primera fase tiene ya aprobada una subvención de hasta 8 millones de euros. Bueno, ya no hablo más de euros. Ahora voy a hablar de algo más cercano, que son actuaciones, que es como la Administración lo llama. O dicho de otro modo, viviendas. Porque la Administración sí que, y eso creo que está muy bien hecho, siempre que aprueba un ARI, un ARCU o un ARU, siempre habla del número de actuaciones que la Administración subvenciona, ¿no? Bueno, pues los 4 ARIs, que antes estábamos hablando de millones de euros, cubren o dan cobertura a casi 800 viviendas de Santander. El ARCU del Cabildo daba cobertura a 225. Y digo daba porque se cubrió sobradamente. Creo que hemos llegado hasta 294 viviendas rehabilitadas en el Cabildo, con lo cual ha sido una actuación, bueno, tremendamente respaldada por los vecinos de allí, ¿no? Y el ARU del Cabildo, en su primera fase 1A, 1B, incluso no sé si ahora tenemos una 1C, pues ya estamos en las 130 viviendas que tienen firmado ya una ayuda cuando se realice dicho ARU. Y ya metidos en reflexiones, y terminando un poquito, quería hacer esta reflexión, también referente a Santander. De los más de 26.000 edificios que tiene toda la ciudad de Santander, el 40% tiene más de 50 años. Este es un dato que José María ha conseguido porque, como estamos ahora inmersos en las futuras ITES, que las ITES la verdad es que darían para otra jornada, Luis apunta, pero vamos, monográfica. Y solo el 20% de los edificios de Santander tienen menos de 25 años. Yo creo que es una reflexión, bueno, que nos puede servir de punto de partida para saber el parque de viviendas que tenemos. Porque yo creo que, y seguro que en Torrelavega, cada uno en su municipio, lo primero que tiene que saber es lo que tiene para decidir hacia dónde quiere ir. Claro, no sabemos en Santander cuántas viviendas tenemos vacías, porque estos son edificios. Lógicamente los edificios están compuestos de viviendas. Yo creo que hemos superado ya las 100.000 viviendas. El último dato que existe es del INE y es del 2001. Sabéis que el INE, por lo menos hasta ahora, hacía estadísticas cada 10 años y, por tanto,
las que ha hecho, la campaña que ha hecho en el 2011, a finales del año pasado, creo que de septiembre a diciembre, aún no tenemos los datos, que la verdad es que los ansiamos bastante, porque va a ser importante saber en estos 10 años en Santander cómo ha evolucionado el tema de las viviendas, ¿no? Pero lo que no sigue haciendo bien el INE, y lo he consultado con gente y me he metido ahí, he estado por internet hurgando un poquito, y claro, no lo tiene claro, o sea, no lo hace bien porque no es fácil hacerlo bien. De hecho, a nadie se le ocurrió todavía cómo, es saber cuántas viviendas de las no principales, es decir, de las que no utilizamos habitualmente como primera vivienda. Perdón, sí. Tiene que ir acabando. Ya acabo. De esas no principales, ¿cuántas están vacías y cuántas son viviendas secundarias? No lo hace bien el INE. Y lo digo así al aire porque, aunque no tengo ninguna vinculación con el INE, yo creo que era importante que cuando haga futuras... O sea, quiero decir que al final deja en manos de la persona que va por los portales y llamando a los timbres de cada casa, cuando no le contestan, es el propio señor que el INE contrata el que pone una X en vivienda secundaria, es decir, que viene a pasar los veranos y Semana Santa, o vivienda vacía. Sorprendente. Sorprendente porque, bueno. Ya para acabar, una última reflexión. La definición clásica de inteligencia es la capacidad para resolver problemas aprovechando la información y aprendiendo de la experiencia. Esa es una definición que hasta hace no mucho tiempo todos teníamos y estaban los libros sobre la inteligencia. Ahora hay una nueva definición de inteligencia, que es esta. La capacidad de dirigir bien el comportamiento, eligiendo las metas, aprovechando la información y regulando las emociones. Pues bien, con esta nueva definición de inteligencia, la definición de talento sería esta. Es la inteligencia que elige bien sus metas y moviliza sus conocimientos, sus emociones y su energía para intentar alcanzarlas. Quiero resaltar que ni siquiera dice para alcanzarlas, sino para intentar alcanzarlas. ¿Y por qué digo eso? Por esto. Busquemos el mayor talento para las futuras políticas de vivienda. Bueno, solo quedan 2 diapositivas. Lo he querido poner porque sabía que me iba a alargar y digo así, no me echa mucha bronca. Una es esta. Dice, el gran esfuerzo desde la administración local sobre la rehabilitación estará en convencer a los ciudadanos de la apuesta por el futuro que significará invertir en sus edificios. Eso logrará un parque de vivienda más eficaz energéticamente y accesible. Bueno, y aunque antes dije que no existía una fórmula mágica, quizás sí que exista una fórmula mágica. La que se componga de 2 sumandos, el trabajo, del que ya hemos hablado antes, y la ilusión en las cosas que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a acabar la sesión con la intervención del profesor don Pedro Gómez Portilla con la rehabilitación de los entornos urbanos. Bueno, un saludo y buenas tardes a todos. Como mis compañeros, gracias al grupo de edificación que siempre se acuerda de mí cuando tiene algún acto de este tipo y encantado intervengo en estas cuestiones. Bueno, precisamente cuando Luis me planteó que podía intervenir en estas jornadas, me cogí en un momento un poco crítico en mi vida personal actual después de los cambios que he tenido y me planteé, bueno, ¿y qué pinto yo ahora en unas jornadas de rehabilitación de edificaciones? Y yo de rehabilitación prácticamente no sé nada. Es decir, es una cosa que es un concepto que sí, pues he asistido a muchos cursos, he ido muchas veces, pero no me he dedicado ni desde el punto de vista de la administración ni desde el punto de vista profesional a la rehabilitación. Entonces, digo, ¿para qué voy a centrar mi intervención en el tema de rehabilitación si aquí habrá bastantes expertos? Seguramente en estas jornadas, si ya he visto el programa, que se habla mucho de rehabilitación. Entonces me planteé, bueno, ¿y esto coincide en lo que se está planteando actualmente en el mundo de la urbanística, en el mundo del urbanismo actual, ¿no? Que es mi campo de trabajo? Lo he sido tanto en el mundo profesional como en el mundo de la docencia, pues siempre me he dedicado al urbanismo de alguna manera, como incluso cuando era promotor también me dedicaba al mundo del urbanismo pegándome con los planes urbanísticos, ¿no? Entonces, bueno, me planteé qué es lo que puedo yo aportar aquí a esta cuestión que no se ha tratado. Y
revisando un poco la documentación que yo tenía de unas jornadas que había estado en Barcelona el año anterior, había una palabra que me había quedado ahí grabada, que era el concepto de regeneración urbana, que no sabía muy bien lo que era, que recordaba un poco que porque era una jornada sobre sostenibilidad urbana integrada. Y digo, hombre, pues vamos a ver en qué medida, ahondando en este concepto de regeneración urbana, puedo aportar algo que sea un poco distinto a lo que se está tratando en estas jornadas. Bueno, y aunque el título de la intervención pues era más o menos la importancia de la rehabilitación en los núcleos urbanos, la aportación que yo quiero plantear en esta sesión es que empecemos a hablar de un concepto nuevo, para mí nuevo por lo menos, y es que estoy en este mundo, que es el concepto de regeneración urbana, que yo creo que es un concepto que deja atrás la rehabilitación para introducirnos en un mundo distinto, muy complicado ahora en estos momentos, pero en un mundo que yo entiendo que es diferente y que da un paso más a este paso que se está dando ahora de la rehabilitación. Bueno, yo eran dos reflexiones las que me he planteado ante esta sesión. ¿Qué dos cosas son las que a mí me pueden interesar en este tema? ¿Es la rehabilitación una oportunidad ante la crisis urbana? Es decir, en estos momentos en que tenemos una crisis bestial en las ciudades, ¿la rehabilitación es una oportunidad? ¿La regeneración urbana es un nuevo escenario? Bueno, pues estas son un poco las dos preguntas con las que yo me empecé a plantear esta intervención. La rehabilitación, de verdad, como dicen, es lo que va a sustituir a la promoción. Es decir, ya no se van a construir nuevas viviendas, o por lo menos al ritmo que se construían, y eso está claro que ya no va a volver a suceder. Y las actuaciones van a ser fundamentalmente rehabilitación. Bueno, pues en estas jornadas se ha hablado suficiente y se seguirá hablando suficiente de este tema, y entiendo que es un tema que da ahí. Pero hay un nuevo escenario que es el tema de la regeneración urbana. Y vamos a ver de dónde ha salido este escenario y en qué mundo se está moviendo ahora y cómo se conecta precisamente con este mundo de la rehabilitación. Bueno, para ello vamos a ir a hacer un repaso muy rápido, porque tenemos poco tiempo, de cuáles son los antecedentes más inmediatos que hemos tenido en la situación actual. Es decir, cómo hemos llegado a la situación actual. Pues las ciudades han querido ser un ejemplo de desarrollo urbano de éxito y lo han sido. De hecho, las ciudades se han comportado como los grandes dinamizadores de la economía y los grandes dinamizadores del éxito. Y en ese sentido, pues con la dotación de infraestructuras o los grandes proyectos inmobiliarios o los proyectos urbanos singulares, pues las ciudades han estado en primera línea. Se ha hablado mucho de las ciudades, se ha hablado de las ciudades como elemento importante, como elemento de desarrollo económico, tanto por las actuaciones en infraestructuras, como en grandes edificios, como en promociones inmobiliarias, etcétera, etcétera. Y la única preocupación era el crecimiento. Es decir, en la ciudad, yo he estado durante 4 años en la administración hablando con diferentes políticos de municipales y de distintas ciudades, y la única preocupación que tenía era crecer. Y yo ya les decía que en estos momentos ya en Europa se estaba hablando de otra cosa que no era de crecer, que las ciudades europeas ya no crecían, que había que hablar de otra cosa, que lo que había que plantearse era otras cuestiones, pero en ningún caso conseguí que eso tuviese eco, y los planes urbanísticos que se han ido sucediendo, tanto los que se han aprobado como los que están a punto de aprobarse, siguen con un modelo trasnochado que no sirve para nada, que está fuera de lugar, fuera de las circunstancias actuales. Bueno, ¿cuáles son los elementos representativos de la situación actual? Es decir, ¿en qué escenario nos movemos ahora mismo? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos? Bueno, está claro que se han desmoronado los cimientos de ese modelo urbano de éxito. Es decir, ese modelo que se creía de éxito ya no tiene sentido, ya se ha desbordado, ya no tiene bases en que aguantarse, y hay que empezar a pensar en otras cosas. Es decir, aprobar un plan ahora con un crecimiento como el que están planteando algunos planes no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido ya, porque ya no va a haber promoción inmobiliaria como la ha habido hasta estos momentos, y los constructores, en la medida que puedan, se van a dedicar a otras cosas que probablemente están más centrados en el centro de la ciudad o en actuaciones dentro de la ciudad. Y ha coincidido una crisis económica y una crisis social con una crisis urbana, evidentemente. La crisis económica todos las conocemos, pues la crisis que surgió en Estados Unidos con las hipotecas, subprime, y las burbujas inmobiliarias, y las crisis económicas y financieras, etcétera. La crisis urbana, pues también con la burbuja inmobiliaria y con el sprawl, que es un concepto quizás no tan conocido por todos, pero que es el modelo que, importado desde el mundo anglosajón, fundamentalmente, pues nos ha llegado a España y ha hecho que las ciudades crezcan de forma exagerada y de forma dispersa en general, ¿no? Este es un ejemplo representativo de una ciudad, en este caso en Virginia, pues un crecimiento de la periferia de Virginia, pues no hay más que ver esta diapositiva para ver lo que es el desarrollo disperso fuera de la ciudad, ¿no? Y el proyecto la relación que tiene este proyecto con el centro de la ciudad. Pero bueno, todo esto, digamos que es una cosa del pasado que de alguna manera se coincide con una crisis social en estos momentos, de paro, de pobreza, de marginalidad. Bueno, todos son conceptos que todos conocemos y no me voy a detener en ellos. Bueno, la cuestión es cómo nos enfrentamos a estos problemas actualmente. Es decir, desde el mundo del urbanismo,
en qué está pensando la gente que está ahora, digamos, pues en el mundo más intelectual, ¿no? Quizás no en el mundo tan práctico como se ha planteado aquí, sino un poco en el mundo más intelectual. ¿Cuáles son las preocupaciones? Pues las preocupaciones es que hay que plantear nuevos modelos de ciudad, es decir, los modelos actuales de ciudad ya no sirven, hay que plantear otros modelos distintos que controlen el desarrollo especulativo que se ha producido hasta estos momentos y la extensión descontrolada, es decir, que se rompa ese desarrollo disperso. Ahora se habla de la deslocalización concentrada como nuevo modelo urbanístico. Lo pongo entre comillas porque es un concepto que todavía no está muy desarrollado e incluso tiene mucha crítica también, pero lo que sí está claro es que junto a esta estrategia de nuevos modelos de ciudad hay otra estrategia que es actuar en la ciudad consolidada, es decir, el nuevo modelo de ciudad, de que la ciudad no crezca, que no crezca tanto, por ahí, por un lado, de acuerdo, pero también voy a actuar en la ciudad consolidada. Es decir, la ciudad consolidada, pues como ha comentado antes José Antonio, pues Santander, por ejemplo, tiene un 50% de viviendas, alrededor del 50% de más de 50 años. Claro, la ciudad consolidada se está haciendo antigua, se está haciendo vieja. Se está desmoronando en muchas partes, se está perdiendo vida. Es decir, ahora mismo nadie que venga de las afueras de una ciudad se plantea vivir en el centro de Santander porque no encuentra un prototipo de modelo de barrio en el que asentarse después de haber vivido en una zona de urbanizaciones dispersas por ahí, en chalés adosados o semiadosados o de espantapájaros de esos que hay por ahí, en los cuales ha vivido muy tranquilo y se quiere venir al centro de la ciudad y no encuentra ni un barrio en condiciones, salvo barrios excelentes, pero si quiere venir al centro de la ciudad realmente no lo encuentra. Bueno, pues esto me plantea que hay que actuar en la ciudad consolidada. Y la actuación en la ciudad consolidada puede hacerse desde la perspectiva de la rehabilitación, como aquí se ha planteado. Es decir, vamos a rehabilitar edificios, vamos a dar subvenciones para que se rehabiliten edificios, vamos a conseguir que determinados barrios, a partir de la rehabilitación de edificios, puedan tener una mejor calidad, puedan mantener parte de la gente que allí vivía para que la gente no se acabe marchando, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas actuaciones son una parte de las alternativas que hay. Yo diría que estas dos son las dos alternativas que en el mundo más digamos, de los congresos y demás se están planteando como actuaciones. Vamos a frenar el modelo especulativo desarrollista para pasar a otro modelo de deslocalización concentrada y vamos a entrar en los centros de las ciudades con actuaciones sobre la ciudad consolidada. Y actuaciones que van desde lo que se ha llamado rehabilitación a lo que ahora se llama regeneración urbana. Bueno, como digo, el objetivo fundamental es dar preferencia a las actuaciones en la ciudad consolidada frente a nuevos crecimientos. Es decir, ya no tiene sentido el plantear esos barrios de las periferias de las ciudades como barrios nuevos, deslavazados, alejados del centro de la ciudad, sin ninguna conexión, sin equipamiento muchas veces, sin infraestructura adecuada y relación con la ciudad existente, sino que vamos a intentar actuar en la ciudad consolidada, sobre todo para que no se marche la gente que vive allí y además para que si se puede conseguir que parte de la gente que se ha ido afuera vuelva a la ciudad y la dé vida, pues sería una buena solución. Y por eso hay que pasar de ese concepto que ya se está quedando un poco anticuado, que es el de la rehabilitación urbana, a este concepto más novedoso, que es el de la regeneración urbana. Y vamos a ir poco a poco entrando en este concepto. Bueno, de la rehabilitación urbana, como se ha hablado mucho aquí, yo no me voy a extender. Parte del decreto de 1983 sobre la rehabilitación, con los primeros programas de rehabilitación integrada, la Carta de Leipzig de 2007 con la Política Integrada de Desarrollo Urbano, los programas Urban, que ya se han comentado aquí en el caso de Torlavega como iniciativa comunitaria en zonas urbanas, o el Urban de Santander también, y las ayudas de los fondos europeos para la rehabilitación urbana. Esto, digamos, es un escenario claro en el que se han desarrollado los ARIS, los ARUS, los ARCUS, todos estos instrumentos, como han señalado aquí, que efectivamente no son instrumentos urbanísticos, sino que son instrumentos de subvenciones basados en posibles desarrollos urbanísticos, pero que tienen su vigencia todavía y se pueden seguir planteando. La rehabilitación urbana, el instrumento, claro, ya se ha hablado suficientemente del SELARI, que tenía como objeto pues, la rehabilitación fundamentalmente de edificios, la urbanización o reurbanización de determinados ámbitos y la promoción de nuevas viviendas junto a otras existentes. Esto era un poco el objetivo de los ARIS, ¿no? Pues yo consigo que una determinada zona, como el Cabildo de arriba, pues rehabilito edificios existentes, consigo que en alguno de los huecos que haya alguna promoción privada, consigo que determinadas actuaciones de urbanización, pues hago la urbanización y mejor. Bueno, eso es en el fondo el ARI es un instrumento de rehabilitación urbana, no solamente de rehabilitación arquitectónica, no solamente de rehabilitación de edificios, sino que también es un instrumento de rehabilitación urbana. Bueno, pues una diapositiva con un ejemplo de rehabilitación urbana en un entorno de una ciudad. Pero a mí lo que me interesa de esta intervención es introducir el concepto de regeneración urbana, el concepto de regeneración urbana integrada.
que es un concepto que parte de la Declaración de Toledo de 2010, es muy reciente, y además hemos tenido la suerte de que sea una ciudad española la que ha sido la sede de todos los países de la Comunidad Europea, que se han reunido precisamente en Toledo para establecer una normativa comunitaria para una rehabilitación integrada de las ciudades, de los centros de las ciudades. Entonces, el documento de Toledo de 2010, que es un documento firmado por todos los responsables de desarrollo urbano de la Unión Europea, tiene como objeto precisamente un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Voy a intentar explicar un poco cuál es la diferencia entre rehabilitación y regeneración. Se puede entender que la rehabilitación es un instrumento socioeconómico que tiene un cierto contenido urbanístico. La regeneración es un instrumento urbanístico, económico y social. Tiene claramente tres patas diferenciadas, es decir, se presenta como instrumento urbanístico, se presenta como instrumento económico y se va a presentar también como instrumento social. Y esto es lo que figura precisamente en la Declaración de Toledo de 2010. Es decir, que ya no hay que dejar al lado la rehabilitación formará parte de la política de regeneración, pero no va a ser sino una de las patas de la regeneración. No va a ser el instrumento fundamental, sino que debe superarse ese instrumento y dar paso a nuevas estrategias. Y vamos a ver precisamente pues, cuáles son los mecanismos, cuáles son las estrategias precisamente que lleva en sí la regeneración urbana como nuevo proyecto de ciudad. Bueno, como cabe entender, la Declaración de Toledo no ha surgido de la nada, es decir, no es algo que surge de ahí, surge de una serie de iniciativas ya antiguas, de los tratados de la Unión Europea de 1992, el programa de 1993, la Carta de Aalborg del 94, la Estrategia Territorial del 99, el documento hacia una política urbana de 1997, un elemento fundamental que es la Carta del EIPI de 2007, que es yo creo el punto principal, y luego la Estrategia Europea 2020 que se planteó precisamente en esta Declaración de Toledo de 2010. Todo esto es una trayectoria que de alguna manera se ha ido consolidando poco a poco, que ha ido retocando poco a poco los documentos que se han ido creando para finalmente en la Declaración de Toledo unirse todos ellos y formar un único documento. Bueno, ¿por qué decía que la regeneración urbana es un instrumento urbanístico, económico y social? ¿Cuál es un poco el sentido de la regeneración urbana? El objetivo fundamental es transformar un lugar. Es decir, lo que se trata con esto no es de rehabilitar un edificio, es transformar un lugar, transformar un barrio, transformar una zona degradada, transformar una zona socialmente desestructurada, es decir, de alguna manera actuar sobre una zona para transformarla. ¿Transformarla cómo? Utilizando instrumentos urbanísticos, utilizando instrumentos económicos, utilizando también instrumentos de tipo social. Es decir, se trata de transformar lugares reactivando la economía y cambiando la vida de la gente que vive allí para que de alguna manera se pueda mantener. Por eso recalcaba que es un instrumento urbanístico, pero no solamente eso, sino que también económico y social. Bueno, no es una actuación aislada como puede ser la rehabilitación, no es una actuación puntual, concreta, sino que supone una programación integral. Lógicamente, se trata de incluir en un mismo espectro los aspectos urbanos, económicos, sociales e incluso ambientales. Es decir, todos estos elementos unidos en todo un mismo paquete, metidos todos en el mismo paquete, y me diréis, joder, si ya es difícil la rehabilitación en sí misma, si encima la meto en el mismo paquete con otras políticas económicas o sociales o ambientales, pues madre mía, qué lío estamos armando. Bueno, pues un poco la regeneración va por ahí, va incorporando un lío. No sé lo que ha pasado aquí. Bueno, las cosas importantes es que la regeneración es un instrumento de carácter transversal, es decir, que es un instrumento que intenta unir en el sentido transversal distintas cuestiones, como decía, económicas, sociales, etcétera, y trata, en definitiva, de dinamizar económica y socialmente una zona. No se trata solamente de rehabilitar un edificio y ponerle una cara bonita al edificio, sino se trata, como se está haciendo, por ejemplo, en el Cabildo de Arriba, de alguna manera, pues, en darle una vida distinta a esa zona, ¿no? Con actuaciones que van desde la rehabilitación, la remodelación, la restauración de monumentos, la renovación urbana, es decir, muchas actuaciones, pero no solamente una de ellas. Es decir, la regeneración no es solamente una actuación de rehabilitación o de restauración, sino que de alguna manera tiene que sumar distintos conceptos. El concepto de renovación, el concepto de rehabilitación, el concepto de restauración, como entes para conformar un único instrumento. Instrumento que tiene una serie de operaciones y mecanismos y unas dimensiones políticas, lógicamente. Ya veremos a ver que esto, lógicamente, tiene que llevar a una política concreta. No se trata solamente de establecer teorías y de contar películas, sino que también hay que ver qué actuaciones concretas y qué políticas concretas se desarrollan.
Bueno, pues vamos a ver un poco más de la regeneración urbana integrada. Bueno, una regeneración puede ser simplemente la que va dirigida al espacio público, pues simplemente la regeneración aplicada a un espacio existente pues puede dar lugar a situaciones como esta. Una zona que no tenía ningún tipo de vida, pues que de repente empieza a ser un espacio de reunión, de estancia, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un proyecto de regeneración de un espacio público que de alguna manera va incluido dentro de las operaciones de regeneración urbana, que de alguna manera se agrupan en dos tipos principales. Una, la que actúan sobre distintos... una de las operaciones, digamos, es actuar sobre barrios degradados, lógicamente como los ARIs o los ARUS o los ARCUS. Esos se dirigen generalmente a barrios degradados, en los que se pueden constatar que ha habido procesos de gentrificación, es decir, que se está expulsando a la población existente y puede haber posibilidades de incorporar sustitución de otro tipo de población, y también las operaciones que conllevan programas y políticas de mejoras sociales y de vivienda. Bueno, pues todo esto es algo que va implícito también de alguna manera en los ARIs, en los ARUS y demás, o sea que no son operaciones nuevas, cada una de estas se ha desarrollado en estas zonas, lo que sí se le van planteando cuestiones nuevas. Por ejemplo, esto es un ejemplo de regeneración urbana muy conocido, que es el barrio de La Mina en Barcelona. Yo tuve oportunidad de conocer este proceso de regeneración. Este era un barrio que no se atrevía a entrar ni la policía. Era un barrio en la zona del Poblenou, en las afueras de Barcelona, en una zona industrial muy degradada, que era un barrio aproximadamente de los años 60, de los primeros barrios que se hicieron con las políticas de vivienda estatales y demás. Bueno, pues este era un barrio en el que manifestaban los responsables de política municipal de Barcelona que no era capaz de ni entrar la policía por los problemas que tenía de todo tipo. Y se plantearon que no servía con ir rehabilitando edificios, ni siquiera con ir urbanizando un pequeño espacio público, ni hacer pequeñas actuaciones. Había que actuar globalmente sobre todo el barrio, pero haciendo una política global, es decir, planteándose una política de regeneración en el sentido de que yo voy a transformar totalmente este lugar, le voy a plantear algún instrumento urbanístico, lógicamente, porque tengo que hacer probablemente alguna reparcelación económica que me permita actuar ahí, pero tengo que dar un paso más. Y ese paso más es el que se da precisamente con la propuesta de regeneración. Yo debo de construir nuevos edificios ahí, edificios que normalmente serán edificios públicos, generalmente serán equipamientos. Debo transformar espacios que hay ahí, generalmente transformaré espacios construidos, derribaré edificios de viviendas existentes para poder hacer espacios públicos que no tenía ese barrio. Es decir, son estrategias mucho más avanzadas, son soluciones que no van solamente a lavar la cara a un edificio, sino que se trata de, si hay que derribar un edificio porque por razones estratégicas se considera que ese edificio ocupa un lugar estratégico para colocar un espacio libre, pues habrá que derribar ese edificio y transformar esa zona totalmente. Bueno, claro, para eso se necesita un impulso económico importante, que en este barrio se planteó. Ha sido un barrio en el que Barcelona actuaba con mucha inversión. Entonces, bueno, pues con nuevos espacios de equipamientos deportivos, equipamientos sociales, etcétera, etcétera, aparte de una comisaría que han colocado justamente en el punto central del barrio para evitar precisamente esos problemas que tenían. Bueno, pues de alguna manera este barrio se ha transformado totalmente, y es un ejemplo de que ponen en todos los foros de regeneración urbana integrada como el estandarte principal de las actuaciones que se hacen. También hay, bueno, esto es un ejemplo de algunos de los edificios de esa zona de La Mina, con lo que se está haciendo en la parte delantera, que no tiene absolutamente nada que ver. Se ha llevado el tranvía hasta allí, de alguna manera esos espacios que están aquí en el frente de la diapositiva, que eran precisamente naves industriales existentes, se han derribado, se han convertido en espacios públicos, con lo cual, de alguna manera, esas viviendas que, bueno, decían que era imposible entrar en los edificios por las dificultades que suponían desde el punto de vista de seguridad, pues bueno, se han abierto al exterior y se han planteado como unos espacios mucho más accesibles y con una transformación tanto del espacio como en la economía y la sociedad de ese barrio. Eso es un poco el objetivo de la regeneración. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos? En primer lugar, tiene que haber una transferencia de rentas, evidente. Es decir, no se puede pretender actuar sobre un barrio, sea el barrio que sea, si alguien no insufla recursos económicos. Es decir, no vale que le demos subvenciones solamente a los vecinos para que arreglen las fachadas o las comunidades de vecinos para que arreglen las fachadas. Hay que plantarse, si hay que derribar un edificio y hay que tirarle y hay que indemnizar y hay que expropiar o hay que indemnizar a los vecinos, habrá que hacerlo, porque realmente la solución muchas veces viene por ahí. Es decir, hay que dinamizar un barrio, y para dinamizar un barrio hay que crear determinadas opciones en ese barrio. Hay que crear espacios que sean espacios de relación, que sean espacios de estancia, que en definitiva permitan que la sociedad que vive ahí
no se marche de ahí y pueda tener una cierta actividad. Se necesita, por tanto, una inversión pública importante. Claro, me diréis, en estos momentos que no hay inversión pública absolutamente para nada, pues probablemente es muy difícil que alguien se plantee esto. Pero bueno, aquí están las estrategias políticas, es decir, merece la pena actuaciones de regeneración urbana sabiendo que de alguna manera van a permitir un desarrollo de un barrio desde el punto de vista económico, social, y además van a permitir pues, que el sector de la construcción pueda tener una cierta... Bueno, pues aquí está el riesgo de la regeneración urbana. Transversalidad operativa, es decir, no se trata de hacer operaciones solamente de rehabilitación, sino mezcladas con operaciones económicas, de creación de un edificio comercial o de actuaciones de crear un edificio social o actuaciones de distinto tipo. Transversalidad organizativa en el sentido de que tienen que ser distintas administraciones las que intervengan aquí. Tiene que intervenir la administración estatal, la administración autonómica y la administración municipal, junto con las posibles asociaciones de vecinos que haya en la zona, participación clara de los ciudadanos. Y una cosa muy importante que en las actuaciones que ha habido hasta ahora no se ha tenido en cuenta y que en la Declaración de Toledo se plantea como fundamental: la evaluación de los resultados. Es decir, en todo este procedimiento, en toda esta actuación, tiene que haber un documento muy importante que es el documento de evaluación. Es decir, hay que evaluar cuáles han sido los resultados de si ese lugar se ha transformado, resultados si la economía de ese lugar se ha transformado, resultados sobre si la sociedad ha evolucionado, se ha transformado, etcétera. Bien, y las dimensiones con las que se puede actuar, dimensiones de tipo político, pues lógicamente tiene que haber políticas de vivienda. Eso es evidente, que tiene que haber determinado tipo de políticas de vivienda, tiene que haber políticas de espacio público, tiene que plantearse cómo se llega a la construcción de determinados espacios públicos necesarios, tiene que haber políticas de integración social, es decir, de alguna manera tienen que participar los ayuntamientos o las diputaciones regionales para modificar las pautas de integración social, y sobre todo tiene que haber políticas de fomento de la actividad empresarial. Es decir, de nada sirve todo esto si no se consigue que la actividad empresarial vaya a esas zonas. ¿Qué tipo de actividad empresarial? Pues puede ser desde la actividad empresarial de promoción de viviendas de protección oficial, en el caso de solares que puedan quedar vacíos porque se han derribado edificios existentes. Puede ser promoción empresarial facilitando que pueda haber la implantación de determinadas actividades comerciales o actividades de restauración que puedan mejorar la actividad económica de la zona, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, como tres políticas inseparables: la política de vivienda, la política de integración social y la política económica. Bueno, algunos ejemplos de regeneración urbana. Este es el caso del barrio Zorrozaur en Bilbao. Este es el Coin Street en Londres, en la parte de la ría, al lado del Támesis. Bueno, un poco como conclusión, y para no extenderme más en esta intervención, ¿es realmente la regeneración integrada una oportunidad en un escenario de crisis como el actual? Yo me atrevo a decir que sí. Lo que no me atrevo a decir es que sea fácil hacerlo. Es decir, esta es una política ambiciosa, en Europa se lo están planteando en toda su magnitud y probablemente tengan dificultades similares a las que tenemos aquí desde el punto de vista económico. Es probable que esto sea una cuestión complicada, pero yo entiendo que es una oportunidad, y es una oportunidad en la cual tenemos que empezar a pensar. Es decir, así como ya tenemos muy pensado cómo es todo esto de los ARIs, los ARUs, no sé qué, no sé cuánto, hay que pensar en este tipo de cosas. ¿Cómo se implementan estas actuaciones? ¿Quién las implementa? ¿Cómo se desarrollan? ¿Es la ciudad y la regeneración urbana un pararrayos para la crisis actual? Pues yo entiendo que sí. Pienso que la ciudad es un elemento vivo. Las ciudades tienen que estar permanentemente en evolución, tienen que estar permanentemente en movimiento. No pueden esperar a que el Estado padre o el gobierno regional padre les den sustento, y hay que actuar. Y una de las actuaciones que hay que poner como ejemplo de esto es la actuación del proyecto 22 Arroba de Barcelona, que supongo que todos conocéis, que es un proyecto de regeneración total de un barrio incorporando la actividad empresarial en todos sus edificios. Es decir, es impresionante las actuaciones que se están haciendo. Bueno, es un poco parecido a lo que se está haciendo aquí en Santander con el SMART y estos proyectos tecnológicos, pero solamente que están centrados espacialmente. Es decir, no son proyectos etéreos para toda una ciudad, sino que se han centrado en una zona determinada. Es decir, todas las empresas tecnológicas de Barcelona, pequeñas empresas, en vez de irse al parque tecnológico, se han instalado en un barrio. Es decir, han cogido como base de referencia este barrio, que es la zona del Poblenou, y en esa zona, en toda la diagonal, en el entorno de la diagonal, se han ido colocando estratégicamente en distintos edificios actuaciones de determinadas empresas tecnológicas que
generan empleo, generan actividad económica, generan dinamización social, es decir, en definitiva, están planteándose como ejemplo de este concepto nuevo que es el de la regeneración urbana. Con esto termino la intervención. Perdón por la... Muchas gracias a todos los ponentes por sus intervenciones. Lamentamos no poder darles más tiempo, pero esperamos que ahora con las preguntas del coloquio se enriquezca aún más lo expuesto. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Al señor José Luis de Vicente, quería preguntarle por qué cree que, en concreto, la Puebla Vieja de Laredo está paralizada tantos años en cuanto a su supervivencia. Vamos. Pues es una buena pregunta. Yo estuve en Laredo trabajando 5 años. Y es para mí yo creo que es lo paradigmático. O sea, en su momento se planteó hacer un ARI en la zona de la Puebla Vieja y la Puebla Vieja no se consiguió porque en ese momento no nos admitieron el ARI en Laredo. Yo creo que la Puebla Vieja tiene ventajas, tiene potencialidades, también tiene un inconveniente que es un poco el monocultivo que se ha ido realizando de bares y demás. Pero yo creo que tiene muchas potencialidades. El problema de la Puebla Vieja es que posiblemente allí no baste un ARI. El problema de la Puebla Vieja es que abundando en lo que ha dicho don Pedro, hay que plantear un espacio de regeneración urbana. Hay que olvidar el casco viejo como una zona solo de diversión para hacer una zona habitable y cultural. Posiblemente eso es mucho más costoso, pero es una buena práctica. También va a requerir una fuerte inversión, porque el espacio, la vivienda en la Puebla Vieja está muy deteriorada. Yo me acuerdo en la Puebla Vieja que queríamos rehabilitar y lo único que hacíamos era tirar edificios. Entonces, digamos, para mí hay un programa ahí estupendo de regeneración urbana que pasa por cambiar los usos, por lo menos el monocultivo, y mejorar, digamos, desde el punto de vista económico cuál es la función de la Puebla Vieja en Laredo. Pero es una buena zona para actuar, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, también para José Luis de Vicente, en principio. En la intervención que ha habido en la inmobiliaria, ¿cuántos edificios se han rehabilitado aproximadamente? Bueno, nosotros en realidad no estamos rehabilitando edificios, nosotros estamos regenerando el espacio urbano. La regeneración de edificios en la Puebla Vieja va de la mano del ARI. En este momento no sé exactamente las cuantías exactas. De momento está tirando, pero no con excesiva, digamos, con excesiva alegría. Aunque sí es verdad que se está desarrollando. Nosotros, la verdad es que hemos entendido que casi como un carácter previo a la rehabilitación de los edificios teníamos que hacer un espacio urbano habitable, porque la inmobiliaria se estaba degradando de su espacio urbano y, por tanto, no atraía a nueva gente a vivir a la inmobiliaria. Y, por tanto, nosotros lo que hemos atendido fundamentalmente con el Urban, con el programa Urban de la Unión Europea, es la regeneración del entorno, la creación de dotaciones y la regeneración del entorno urbano para facilitar su acceso. El Urban no nos permitía incluir en su ámbito la rehabilitación de viviendas y, por tanto, el ámbito que se ha actuado es solicitar, y que nos fue concedido en la legislatura anterior, la inclusión de una declaración de ARI de la inmobiliaria. Por tanto, son dos programas distintos, uno el Urban y otro el ARI. Están conectados, pero no son el mismo, no funcionan, digamos, con independencia. El ARI, de hecho, no lo gestiona el ayuntamiento, lo gestiona la comunidad autónoma. ¿No tiene datos, entonces, de cuántos edificios? No, en este momento del ARI no tengo datos. Del ARI en concreto no tengo datos ahora mismo para facilitar. Y aprovechando que tengo el micrófono y mientras sale otra... Pedro, la ponencia que has expuesto, me parece, la firmaría totalmente.
Yo pongo en clase un ejemplo. Cuando España ha estado construyendo a los ritmos que hemos visto en las diapositivas de la semana anterior, en los años 70, en los años 80, es como cuando una persona tiene 30 años. Cuando una persona tiene 30 años está en una fase de desarrollismo, tiene que comprar el piso, muebles, etcétera, etcétera. España ahora ya no está en esa situación. Y no lo ha estado anteriormente, por ejemplo, el Reino Unido, Alemania, los países más desarrollados están en una etapa madura que ya la estrategia que utiliza una persona en la etapa madura, si cuando uno tiene 60 años está pensando en comprar banquetas, está pensando es que está mal de la cabeza. Cuando una sociedad es madura, tiene que pensar en otras estrategias que son regenerar los barrios que tenemos antiguos, para que nuevos matrimonios vayan, esto que decías, de esta gente que ha salido ilusionada a las afueras, se da cuenta que eso es una cosa que no funciona, quieren volver a la ciudad, pero la ciudad no tiene zonas, pero muy pocas, que este tipo de personas quieren volver, ¿no? Entonces, es evidente que hay que ir a estas políticas de regeneración urbana, de rehabilitación, a otra escala diferente. O sea que yo creo que es la solución que hay, vamos, insistiendo en la dirección que has dicho, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver lo que se está haciendo fuera de España, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas. En España ahora mismo estamos en una situación de plena crisis donde la cabeza pues no la tenemos para pensar en otra cosa de cómo resolvemos la crisis, ¿no? Pero en otros países europeos desde hace tiempo ya se está trabajando en estas cuestiones, es decir, que ya incluso en España, en Barcelona, por ejemplo, pues ya se lleva bastante tiempo trabajando en temas de regeneración urbana, y el ejemplo del barrio de la Mina es un ejemplo que se ha puesto como prototipo por ahí en muchos sitios, porque es una actuación de plena eficacia del Ayuntamiento y de la Administración regional en este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, pues, hombre, en España probablemente ahora no estemos en condiciones de acometer grandes operaciones de regeneración urbana porque no hay recursos para nada, ¿no? Pero bueno, no por ello lo tenemos que aparcar, es decir, hay que pensar en ello, hay que pensar que el futuro no está en el crecimiento de la ciudad, es decir, las ciudades ya no van a crecer. Ese crecimiento que hemos tenido va a ser imposible, entre otras cosas, porque no va a haber demanda de vivienda suficiente para que haya crecimientos nuevos. Lo que sí va a haber mucha demanda, entiendo yo, es precisamente de esto que estamos comentando, ¿no? De que gente se aburra del sprawl, de la ciudad dispersa. Ahora yo he estado dirigiendo una tesis sobre movilidad urbana, y es preocupante, es decir, es muy preocupante el tema del tiempo que se dedica y los recursos que se dedican con la dispersión urbana. Es decir, eso es un modelo que no puede aguantar más. Es decir, se ha roto ya totalmente y ahora hay que ver cómo se recompone ese modelo y cómo la ciudad vuelve a adquirir protagonismo. El interior de la ciudad vuelve a adquirir protagonismo frente a la periferia, ¿no? Y ahí está el reto. Entonces, claro, con operaciones de rehabilitación de edificios, pues consigues por lo menos que no se marchen los que están. Por lo menos que los que están, pues con las actuaciones del Urban y con las actuaciones de los ARIS y demás, pues por lo menos con eso es un primer paso para conseguir, pero lo que se trata es de transformar totalmente, es decir, conseguir, por ejemplo, como han conseguido con la actuación esta en Barcelona del 22 @ que determinadas empresas tecnológicas se pongan en la zona del Cabildo de Arriba o en el barrio de la Inmobiliaria, ¿por qué no? Y en vez de irse al parque tecnológico y estén en un edificio allí colocados como en un vivero de empresas, pues colocadas estratégicamente en distintas zonas pueden, pero claro, eso requiere una política de fomento empresarial y de fomento de la actividad económica en determinada zona que está un poco al margen de las políticas de rehabilitación. Es una política más de regeneración, ¿no? Que en Cantabria, a estas horas, donde existe realmente un desarrollo urbanístico expansivo a la americana, casi a más no poder, ¿no? Donde la dispersión es enorme, claro, volver a hablar ahora de la ciudad compacta es un poco desconcertante. Dices, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Empezar a sembrar de prados toda Cantabria y llevarnos todos los adosados a la calle alta o algo así? ¿O es un planteamiento un poco lejano, ¿no?
Yo no he hablado de ciudad compacta en ningún momento, ¿eh? No creo que haya salido de mi boca hoy la expresión de ciudad compacta. Eso la acabas de decir tú. Yo he hablado de un concepto, que el concepto de ciudad compacta no se puede aplicar. Es decir, no podemos pretender hacer la ciudad del 16 o del 17 otra vez. Es decir, eso es la ciudad compacta dentro de la muralla ya pasó de la historia. Ahora se está hablando de otro concepto que es el de deslocalización concentrada. Es decir, vale, yo rompo con el sprawl o la ciudad dispersa total, como es el que tenemos ahora. Es decir, no puede ser que la población de Santander se vaya a vivir a Bezana o a Piélagos, sino que se tendrá que vivir pues, en la zona más cercana. Es decir, si es en la zona de Cueto de Monte, pues mejor que antes que irse porque de alguna manera estás reduciendo la movilidad. Entonces, no se trata de compactar la ciudad otra vez, pero sí actuar sobre la ciudad existente, que es lo que yo he dicho. Actuar en la política de desarrollo hacia afuera, no, es política de desarrollo hacia adentro. No para compactar la ciudad, pero sí para, por lo menos, las zonas que están degradadas, convertirlas en zonas habitables. Bien. Sí, yo, sigo en la misma, opino lo mismo. Y hay un poco, José Antonio, que has quedado con la pregunta que hiciste de equilibrio entre nueva planta y rehabilitación. Es una cuestión muy interesante que planteas. Yo entiendo que se va a construir nuevos edificios, eso es evidente, muchísimos menos que los que hemos venido construyendo. Pero en esas zonas de regeneración, en esos edificios que están medio deshabitados, que la gente no quiere ir a esas zonas, pues ahí es una parte de la población joven que necesita vivienda ya, pues puede ser que vaya a estos VPOs y otras viviendas libres que se están promoviendo o que se van a promover en el futuro inmediato. Pero yo creo que otra fracción es precisamente pueden ir a este tipo de zonas rehabilitadas o regeneradas. Sí, es que, como he dicho antes, no se pelean los dos conceptos. O sea, es decir, está bien que se apueste por la rehabilitación. Sobre todo, ha dicho un término, Pedro, que yo me apunto aquí, que es este de regeneración urbana, que me gusta más que el de rehabilitación, porque es más amplio y ya cubre una zona muy extensa y se habla del tema social y económico. Lo que pasa es que yo sigo insistiendo en que a mí me preocupan, no sé, yo he sorteado hace unos días 100 viviendas y se han apuntado 13.000 santanderinos o gente de otros sitios cercanos que quiere una vivienda en Santander. Entonces, claro, no se me ocurre qué rehabilitar para meter a esas 13.000 personas, que son 13.000 personas que si se apuntan es porque quieren una vivienda, que no necesariamente en propiedad. De hecho, la mayoría que se apunta, porque no tiene dinero, lo que la quiere es en alquiler, con opción a compra, porque les hemos dicho, y es verdad, pues que va a ser más fácil su compra dentro de 10 años. Entonces, esa gente, o sea, es decir, rehabilitar viviendas en esos 4 ARIs que tiene Santander o en el ARCU, se ha rehabilitado mucha vivienda. Se han rehabilitado muchas comunidades y dentro de esas comunidades muchas viviendas. Y el otro día yo, repasando los datos con mi compañero Víctor en SVS, yo le preguntaba, pero Víctor, ¿y qué han hecho esas comunidades al rehabilitar? Y básicamente el 90% ha arreglado cubiertas, que está muy bien, y ha arreglado fachadas, que también es imprescindible. De hecho, hoy en el periódico sale una noticia muy interesante sobre actuaciones de fachadas en diferentes sitios de Santander. Claro, cuando ves las fachadas en la Plaza de Cañedo y por ahí, de edificios que no podías casi ni mirarlos y los ves ahora y dices, joder, qué maravilla, si eso está muy bien. Pero eso no ha generado ni una vivienda para los 13.000 personas que están pidiendo una vivienda en Santander. Por eso digo, lo cual no significa que no haya otras ciudades que tengan un parque de infravivienda en la cual, inyectando un montón de dinero, se puedan poner otra vez en el mercado, pues no sé, las compras, las rehabilitas y las sacas al mercado, yo qué sé, en un alquiler. Pero no creo que sea, por eso digo que es muy importante conocer el parque de maquinaria, el parque de vivienda que tiene cada ciudad. Y tenemos que saber, cada ayuntamiento, qué tenemos. Entonces, a mí me encantaría pues, que alguien hiciera un estudio y dijera cuánta infravivienda, por ejemplo, hay en Santander. O que alguien pudiera decir, de las 100.000 viviendas, cuántas son de verdad viviendas desocupadas en Santander. Ojo, no segundas viviendas, porque ese señor viene en Semana Santa, en Navidad y en verano, y ese señor no quiere dejar su vivienda a otro. Pero el resto, las que están desocupadas, yo entiendo que están en el mercado. Porque un señor que cierra una vivienda, una de dos. O es porque piensa ir a vivir allí dentro de un tiempo,
o es porque no encuentra un comprador para ella, porque no se han puesto de acuerdo en el precio. Con lo cual, yo sigo pensando que la vivienda nueva, y ahora yo voy a hablar de mi libro, que es la VPO, hay que seguir haciéndola. La VPO de nueva planta. Ya sé que luego ahora hay otros modelos de hacer o de reconvertir otro tipo de vivienda en VPO, que también está muy bien. Pero yo hablo de la VPO nueva planta. Creo que hay que hacerla cuando en una ciudad hay demanda para ello. Claro, yo no digo que se haga VPO en un sitio donde no hay demanda para hacer VPO, que luego hay que venderlas. Que de eso sabe José Antonio. Quiero decir que a veces hay que pensar un poco dónde sembramos la vivienda, pero primero estudiemos la demanda. En Santander, por desgracia, hay mucha demanda de VPO. Y digo por desgracia porque significa que no se ha hecho toda la política de VPO que tendríamos que hacer. Que los tiempos no acompañan, por descontado, pues es que estamos hablando, pues eso, hoy hago 111, mañana hago 78 y tal, pero claro, y tienes a 13.000 señores ahí. Ojo, que también luego las cifras hay que saber manejarlas. Hay 13.000 señores que se apuntan al sorteo, porque como lo mal llamamos, por eso decía yo antes que las palabras son importantes. Igual hay que dejarlo llamar sorteo de viviendas, porque la gente se piensa que esto es la lotería de Navidad. Y hay que llamarlo, no sé, distribución, bueno, no sé. A veces, cuanto más piensas una palabra, peor, porque te salen cosas como muy... Pero sorteo de viviendas no está bien llamado. Pero no son incompatibles en absoluto la rehabilitación y la planta nueva. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a todos los ponentes otra vez sus intervenciones. Vamos a dar un breve descanso ahora, 5 minutos escasos, para no pasarnos demasiado de la programación prevista. Gracias.